Buen día, compañeros y profesor. Nuestro equipo está integrado por González de Santos Yatsiri, Hernández Beltrán María Fernanda, Palacios González Alejandra y Tubal Morales Miriam Cecilia. A continuación, les mostraremos un análisis comparativo sobre la neuroanatomía macroscópica tanto del encéfalo humano como del caballo. Bueno, pues a continuación les vamos a presentar imágenes respecto a diferentes cortes del encéfalo equino, en las cuales pues señalamos estructuras que lo conforman, teniendo como objetivo principal el poder compararlas con las del encéfalo humano y poner en práctica los conocimientos obtenidos a lo largo de este semestre. Principalmente vamos a abordar lo que sería el sistema nervioso central, el cual se va a dividir en hemisferios cerebrales, tallo cerebral, que como sabemos a su vez se divide en mesencéfalo, puente o protuberancia y médula oblongada o bulbo raquídeo, también en cerebelo y pues por último en médula espinal. Bueno, primero tenemos una vista ventral del tronco encefálico equino, donde podemos observar al mesencéfalo, que sirve como conexión entre las otras regiones del tallo cerebral con el diencéfalo. Como sabemos, interviene en el movimiento de los ojos, regula la información auditiva, participa en otros movimientos corporales, estímulos dolorosos y en las actitudes de defensa e interviene en el control motor. Enseguida tenemos a la protuberancia, que está relacionada con varias funciones como el sueño, la audición, la deglución, el gusto, la respiración, el equilibrio y la motricidad. El surco medulopontino, deberíamos de observar la emergencia de los nervios craneales 6, 7 y 8. Tenemos a la médula oblongada, que regula funciones autónomas como el ciclo circadiano, la respiración, reflejos y actividad vasomotora. También podemos observar el surco de la arteria basilar, la fisura media anterior y las pirámides vulvares. La decusación piramidal pues es en forma de pirámide invertida y es la porción más caudal de las pirámides vulvares en la médula oblongada. Y pues bueno, aquí es el cruce de la vía corticoespinal, que como sabemos se encarga del movimiento voluntario. La oliva vulvar, pues su función principal se involucra en la actividad motora y el aprendizaje del cerebelo. Y bueno, aquí podemos observar la neuroanatomía humana, donde apreciamos las mismas porciones o elementos, a excepción de la emergencia de los nervios craneales. Bueno, ahora vamos a ver la vista dorsal del tronco encefálico equino. Bueno, empezamos en la porción más caudal o inferior, que está conformada por la porción cerrada de la médula oblongada. En esta se ve el surco medio posterior, que es el surco que se continúa también del surco medio posterior que está en la médula espinal. Después, lateral a este surco, tenemos el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. El más medial es el tubérculo grácil. Bueno, este tubérculo es la superficie o protuberancia que se forma gracias a el núcleo grácil. Y bueno, este núcleo se encarga de llevar la información propioceptiva consciente de los miembros inferiores que va hasta la corteza cerebral. Más lateral a este tenemos el tubérculo cuneiforme. Bueno, es la protuberancia que se forma gracias al núcleo cuneiforme, que tiene la función de llevar la información propioceptiva consciente de los miembros superiores a la corteza cerebral. Bueno, tenemos que cuando va a iniciar la porción abierta de la médula oblongada, se encuentra el óvex. Esta también indica el punto en el que va a iniciar el piso del cuarto ventrículo o la fosa romboidea. Esta fosa romboidea está formada de trígonos. El primer trígono más inferior o caudal y lateral que observamos es el trígono vagal. Este es la protuberancia que se forma gracias al núcleo motor dorsal del vago, que este está encargado de la motilidad de las vísceras torácicas y abdominales. Superior a este encontramos el trígono del hipogloso. Este está encargado, se forma gracias al núcleo del hipogloso o nervio craneal número 12 y bueno, se encarga de los movimientos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, incluyendo los músculos estilogloso, iogloso y geniogloso, pero no se incluye el músculo palatogloso. Después, lateral a estos dos trígonos tenemos el trígono vestibular. Este ocupa en su porción más rostral
el puente y en su porción más inferior o caudal a la médula oblongada. Superior a esto, en la parte dorsal del puente encontramos al colículo facial o la eminencia teres. Esta, bueno, representa una referencia superficial del lazo ependimario del nervio facial. Y bueno, este nervio facial está encargado de la motilidad de los músculos faciales. Como el límite superior encontramos al pedúnculo cerebeloso superior que comunica al mesencéfalo con el cerebelo, y como límite lateral encontramos al pedúnculo cerebeloso medio que comunica al puente o protuberancia con el cerebelo. Finalmente, en la parte más rostral encontramos al mesencéfalo. En este corte vemos que no se puede observar muy claramente, pero podemos distinguir en una parte los colículos inferiores que están encargados de la función auditiva. Bueno, a comparación con el tronco encefálico del humano, aquí encontramos que se encuentra una estría medular o estrías medulares que dividen a la fosa romboidea o el piso del cuatroventrículo en dos porciones. 3/4 superiores son del puente y 1/4 inferior es de la médula oblongada. Superior a los pedúnculos cerebelosos superiores encontramos la emergencia del nervio troclear 4, y superior a estos, aquí sí vemos los cuerpos cuadrigéminos, que son los dos inferiores, los colículos que están encargados de la audición, que son los inferiores, y los colículos superiores que están encargados de la visión. Bueno, debido a la disposición de nuestro cerebelo, pues al hacer un corte sagital, observamos esto a lo que le vamos a llamar árbol de la vida, que pues se le llama así por la sustancia blanca que posee, ya que adopta una disposición en forma de árbol. Este aspecto de árbol se debe a que la sustancia blanca del cerebelo pues está constituida por lo que serían axones, junto con astrocitos fibrosos y abundantes oligodendrocitos que son productores de la envoltura mielínica. Dentro de sus funciones, pues encontramos el control de nervios motores, la coordinación del movimiento y la integración y control de esta misma actividad motora. También pues va a ser el asiento de la memoria, el director de los movimientos viscerales automáticos e involuntarios y lo que sería el sitio de la actividad sexual. También observamos pues la corteza cerebelosa, que como sabemos las neuronas más numerosas de la corteza son las células de Purkinje, que son las encargadas de procesar la información que va a provenir del córtex del cerebro. Y pues estas neuronas se activan a medida que detectan y se desarrollan los movimientos y responden de forma selectiva a aspectos como la extensión, la flexión o la contracción muscular o la posición de las articulaciones, que pues esto va a ser muy fundamental para lo que sería la coordinación y el equilibrio. A diferencia del corte sagital del cerebelo humano, pues aquí sí podemos observar bien lo que sería el cuarto ventrículo. También observamos claramente el velo medular superior y pues lo que formaría el vermis del cerebelo, que sería el nódulo, la úvula, la pirámide, pues también el túber, la folia, declive, el culmen, el lóbulo central y la língula, como ya lo habíamos visto en las clases. Después continuamos con un corte transversal de la médula espinal del caballo. Bueno, podemos observar que está formado también de una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca es lo que se encuentra en el exterior y está formada principalmente por los axones de las neuronas que están interconectando a la médula con el cerebro, y está organizada en diferentes fibras que reciben el nombre de las zonas con las que se conectan, que son los fascículos que ya vimos, que pueden ser descendentes o ascendentes. Y su coloración de esta sustancia está dada por la mielina, que va a envolver a las fibras axonales, y esta es producida por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Después, en la parte central, tenemos a la sustancia gris en una forma de H o mariposa. Bueno, este está formada por un conjunto de somas o núcleos de las neuronas que proyectan sus axones a otras áreas, principalmente a la sustancia blanca y después para subir a los fascículos. Bueno, en esta zona se acumulan los cuerpos de las neuronas, que son los centros de procesamiento de la información. Esta sustancia gris se divide en dos astas, una asta dorsal posterior sensitiva que contiene neuronas que van a recibir señales procedentes de otras neuronas situadas fuera de la médula espinal. Y bueno, tienen información referente al dolor, la temperatura y otras informaciones sensitivas que pasan a través de la raíz nerviosa para llegar.
Después tenemos que está también formada por el asta ventral, anterior o motora, y bueno, esta contiene neuronas que transmiten señales desde el cerebro, de la médula espinal hasta los músculos, y bueno, estos pasan a través de la raíz motora. Después la sustancia blanca se divide en tres columnas, fascículos o cordones. El primero es el cordón dorsal. Bueno, este tiene señales referentes a la posición de los brazos y de las piernas que viajan, bueno, a través de estas columnas hasta el cerebro. Después tenemos la columna o cordón lateral. Bueno, tiene señales encargadas de mover los músculos que viajan a través de los tractos laterales hasta el cerebro. Y tenemos a la columna anterior o funículo anterior que, bueno, tiene señales referentes al dolor y la temperatura que están recibidas por el asta sensitiva y viajan hasta la corteza. Tenemos también una comisura gris, que es la conexión de las dos astas de la sustancia gris, y un canal central que se continúa de la cisterna magna y está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y a la comparación de la médula espinal, esta es prácticamente idéntica a la del humano. Bueno, ahora en un corte sagital del cerebro equino, podemos observar el cuerpo calloso que se subdivide en una cabeza, un cuerpo, una rodilla y un esplenio. Une ambos hemisferios cerebrales y posee una función relevante en la transferencia de información entre ambos hemisferios cerebrales. Después tenemos a la circunvolución del cíngulo, que es parte del sistema límbico que afecta la función visceral, la emoción y la conducta, y se encuentra separado por el resto de los lóbulos frontal y parietal por el surco del cíngulo. Después tenemos a la glándula pineal, que interviene en la función gonadal y el ritmo circadiano, y también secreta serotonina, noradrenalina, melatonina, y contiene varios péptidos hipotalámicos, entre ellos la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de hormona luteinizante y el factor inhibidor de la liberación de somatostatina. Después encontramos al tercer ventrículo, que como sabemos sus paredes se delimitan por los núcleos talámicos, el hipotálamo, y está interrumpido anteriormente por la adhesión intertalámica. Tiene como función el almacenar el líquido cefalorraquídeo que funciona como amortiguador. El plexo coroideo pues produce líquido encefalorraquídeo y se encuentra en las paredes de los ventrículos. El tálamo es una parte del sistema nervioso central que cumple la función de procesar información sensorial y motora gracias a la amplitud de núcleos que tiene, con la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlas hacia la corteza cerebral. Después tenemos al hipotálamo y bueno, sus principales funciones son la regulación del sistema nervioso autónomo, endocrino, la regulación de la osmolaridad y la cantidad de agua en el organismo, la regulación de la temperatura, el ciclo circadiano, el apetito y las emociones. Por último, tenemos al lóbulo occipital, que es el área de procesamiento visual del encéfalo, donde encontramos las áreas de Brodmann 17, 18 y 19. El área de Brodmann 17 forma la corteza visual primaria y esta se encarga de recibir señales sensoriales desde los ojos por medio de las radiaciones ópticas y por ende es responsable de la integración y percepción de la información visual, mientras que las áreas de Brodmann 18 y 19 forman la corteza de asociación visual, cuya función es interpretar las imágenes visuales. Dentro de las comparaciones de este lóbulo, bueno, en el área 17, en el humano se encarga de la información espacial necesaria para la visión, mientras que en el caballo es esencial para la percepción del mundo exterior. En la vista dorsal del encéfalo podemos apreciar a ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. El derecho se encarga de tareas más creativas, mientras que el izquierdo de tareas un poco más racionales. Como sabemos, la corteza cerebral se encuentra organizada en circunvoluciones, plegada para que toda la superficie cerebral pueda caber en la cavidad craneana. De otra manera no sería posible. Podemos apreciar también la fisura longitudinal que divide ambos hemisferios, aunque debajo de esta pues está el cuerpo calloso que anteriormente fue mencionado y conecta la información de ambos hemisferios.
Podemos observar también el cerebelo, que a diferencia del humano, que se encuentra pues infratentorial, en el caballo se encuentra adyacente y básicamente pues paralelo. Como podemos ver lo que les mencionaba, aquí en esta vista dorsal del encéfalo humano no podemos apreciar el cerebelo porque se encuentra infratentorial, lo cubre. En la vista ventral del encéfalo vamos a empezar pues observando lo que es el tracto olfatorio, que recoge las señales que percibe el bulbo olfatorio y las lleva a través de las estrías olfatorias tanto medial como lateral. La medial va a llegar a la sustancia perforada anterior, mientras que la lateral a la corteza de olfacción primaria. Esta corteza va a ser el área 28 y va a ser pues denominada área entorrinal. Podemos apreciar también lo que es el quiasma óptico, aunque no completamente. Como sabemos, aquí se da el cruce de la vía visual de ambos globos oculares, de ambas retinas. Y pues también observamos lo que es el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar va a tener una función en el sistema límbico, al igual que el área entorrinal, que se va a conectar posteriormente hacia este sistema. Podemos observar también lo que son los pedúnculos cerebrales, que van a conectar el tallo cerebral con el cerebro como tal, el lóbulo temporal, que pues una de las diferencias que se tiene en este es que en el área 22 de Wernicke, en el cerebro humano, pues tiene la función de audición, simplemente interpretar lo que se percibe mediante la audición, mientras que en el caballo, va a lograr descifrar las emociones humanas a partir de lo que el caballo logra escuchar. Tenemos lo que es el mesencéfalo y caudalmente la arteria basilar, que se sitúa en el surco basilar del puente. Esta arteria se va a formar de la unión de ambas arterias vertebrales y a su vez va a dar ramas, como lo es la cerebelosa inferior, la cerebelosa superior y la cerebral posterior. Más rostralmente podemos observar que aunque no se ve completamente el polígono de Willis, podemos ver la arteria cerebral anterior que va a irrigar la parte medial del cerebro y la arteria cerebral media que se va a encargar de irrigar a la parte lateral del mismo. Podemos ver el lóbulo frontal, que como sabíamos Gall mencionaba que a este se le atribuyen todas las funciones intelectuales, y pues inferiormente podemos ver también lo que es la médula oblongada. Por nuestra parte sería todo y pues agradecemos su atención.